El gobierno no sabe qué mismo pasó con el radar de Montecristi. Punto Noticias. El radar militar colocado por el gobierno en Montecristi, provincia de Manabí, que empezó a funcionar desde el pasado 29 de octubre, presentó una falla en la bomba de engranaje. Sin embargo, desde el Ministerio de la Defensa no descartaron que esta falla se deba a un posible atentado terrorista. El presidente Guillermo Lasso dijo no tener certeza de lo sucedido, mientras el ministro de Defensa aseguró que no se sabe el tiempo que permanecerá dañado y tampoco el costo del mismo. En Pichincho opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7 de la mañana con 12 minutos. O podría ser el Coyote, ¿no? Que fue y puso un taco de dinamita marca Acme. Una serie de especulaciones. Eso es lo que ha habido a partir de que nos enteramos del acontecimiento del famoso radar. Y eso pasa cuando no se maneja con seriedad temas que requieren precisamente precisión. Precisión en los datos, precisión en los nombres, precisión en los informes, precisión en los hechos. Yo quisiera empezar por una publicación, no sé si ya tenemos el equipo de producción. Brian estaba desde ayer en la noche, la madrugada y hoy en la mañana buscando toda la información con respecto de este tema. La publicación de un medio digital, del portal digital La República. No sé si lo tenemos ya en pantalla, ustedes me dirán, compas. Pero este medio digital, La República, y esto no es un dato menor y no es un tema de animadversión, sino que hay que saber también de quién es La República. Radar de Montecristi inutilizado tras ataque con dinamita. El radar en el Cerro Montecristi ha sido intencionalmente explotado por una carga de dinamita aproximadamente a las 3 horas de esta madrugada, según lo confirma el ministro de Defensa Luis Hernández. ¿Saben de quién es el portal La República? Es de Carlos Gijón, el vocero oficial del gobierno nacional. Es decir, que las fake news son oficiales, les pregunto. ¿De dónde sacó esa información el portal digital La República? ¿Y cómo publican, además, de forma tan aventurada e irresponsable, un dato tan importante? Taco de dinamita, 3 de la mañana, según versiones del ministro de Defensa. Escuchemos lo que le dice el ministro de Defensa al medio digital La República, de propiedad de Carlos Gijón, vocero oficial del gobierno del presidente Lasso. Escuchémosle a Luis Hernández. Yo no he hablado de dinamita en ningún medio, porque no conocía. Lo que hablé es de una explosión. Ahora, claro, si alguien utilizó la imaginación para referirse al primer tipo de explosivo que conocemos, dinamita, ya escapa de mi control. Lo que sí puedo decir es que la policía el día de ayer hizo un recorrido, me informaron, alrededor de la antena, verificando si es que había algún vestigio que signifique que la explosión se produjo por una dinamita, TNT, o el uso de la mecha lenta, de la cápsula eléctrica, y no encontraron. Entonces, es por eso que estamos esperando el reporte del material que se destruyó, una parte del material. Entonces, ese material que se destruyó, obviamente va a someterse a un examen de laboratorio y tenemos el resultado en 48 horas. No le he dicho a ningún medio que se trató de una explosión con tacos de dinamita. Esto corresponde a la imaginación, insisto una vez más, y yo, como siempre, me hago cargo de lo que digo, de la irresponsabilidad de quien publicó eso en el medio digital La República. Pero para mí este detalle no es menor, y yo les quiero volver a repetir, y puedo resultar hasta cansón. La República es del vocero oficial del gobierno, de Carlos Gijón.
Y este vocero oficial, a través de su medio digital, le dijo al país que se trató de una explosión con taco de dinamita a las 3 de la mañana y que esa versión salió del ministro de Defensa, Luis Hernández. Luis Hernández les acaba de hacer quedar a los señores de la República y de paso al vocero oficial, que es el dueño del medio, como un mentiroso. Para que vean de dónde salen las fake news a propósito de lo que comentábamos el día de ayer, ¿no? Esa aclaración de que la firma de la Carta de Madrid era una mentira. Y escracharon y etiquetaron y estigmatizaron a 3 o 4 medios de comunicación en las redes sociales, en una cuenta vinculada a la Secretaría de Comunicación, ¿no? Que se encarga de verificar. Pero jamás le escracharon, ni le etiquetaron, ni le pusieron el sesgo de falso al tuit del secretario de Vox, del señor Javier Ortega Smith. Ahora escuchemos lo que dice el presidente Lasso, quien quiso mostrarse un poco más cauto, más mesurado, pero terminó igual, sembrando la duda. ¿Qué dijo el presidente Lasso con respecto de la explosión en el radar? Lo que acaba de pasar ayer, no tenemos certeza absoluta, no hay todavía y no puedo afirmar que se haya producido un atentado, pero lo más probable es que esto sea un atentado. No tenemos certeza, pero tampoco tenemos dudas, dice el presidente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El propio presidente deja también sembrando la duda, ¿no? Con respecto de si se trata o no se trata de un atentado. La primera versión, y creo que esto tiene que ver con una cadena de errores, de imprecisiones, de irresponsabilidades, de improvisaciones. La primera versión es que hubo una falla en la bomba de engranaje del radar. Esta versión la ha dado un policía. ¿Eso qué quiere decir? Que la explosión se provocó de forma mecánica por mal funcionamiento de la bomba de engranaje del radar. ¿Qué nos hemos enterado en las últimas horas y después de una serie de aclaraciones que ha hecho el día de ayer el ministro de Defensa, Luis Hernández, donde le dice a la gente de la República que son unos mentirosos, que él no le ha dicho a ningún medio que se ha instalado dinamita ni que ha habido un atentado, que jamás ha dicho, y que todo tiene que ver con la imaginación de quienes redactan las notas en la República? Nos hemos enterado además que el radar estaba vigilado. Eso quiere decir que es poco probable que se haya tratado de un atentado. Pero ya hubo una serie de irresponsables, como les va a enseñar el equipo de producción de nuestro noticiero, que empezaron a decir cualquier cosa, cualquier tontería con respecto de que lo sucedido en el radar ubicado en Montecristi, algunos ni siquiera saben dónde está ubicado el radar, dicen que es en Manta, y que esto tiene que ver por la salida de la base de Manta, que eso ocurrió porque es la guerra del narcotráfico en contra del gobierno del Ecuador, que le ha declarado ya guerra sin cuartel al narcotráfico, y que es un atentado, como para seguir sembrando ese relato y ese discurso que en este momento al país, créanme, no le hace para nada bien. Pero ya han empezado a especular, ya han empezado a difundir mentiras de que, claro, como el presidente Lasso es un presidente de mano dura contra el narcotráfico, contra la inseguridad, esto es que nos ha declarado la guerra el narcotráfico. Irresponsables, absolutos irresponsables. Todos además siguiendo la misma línea de respaldo, de apoyo incondicional al gobierno del presidente Lasso. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? No es coincidencia, no, es parte de la forma en la que han venido operando. ¿Ustedes creen que es coincidencia que justamente la República, que es el medio digital que pertenece al vocero del gobierno, haya sido el que lanzó primero una nota además citando, lo cual ha sido falso, una mentira irresponsable, al ministro de Defensa diciendo que se trata de una explosión con dinamita, un atentado a las 3 de la mañana? ¿Ustedes creen que esto es casualidad? ¿Ustedes creen que esto es coincidencia? No es coincidencia. Lo vienen haciendo con absolutamente todo. A este tipo de irresponsables, que son los que acusan de forma aventurada,
en redes sociales, sin pruebas, muchas de las veces sin pruebas, y no me refiero únicamente a este caso específico, sino a muchísimos otros, ¿no? Por ahí hubo un idiota que ya empezó a hablar de la salida de volquetas vinculadas a un municipio, a una prefectura, en las manifestaciones de hace una semana y media atrás, ¿no es cierto? Sin pruebas, lanzando presunciones, y después todas esas publicaciones en redes sociales de este tipo de irresponsables son judicializadas y son convertidas en noticia criminis por la fiscalía. Por eso les decía, esto no es casualidad, esto no es coincidencia. Esa es la forma en la que han venido operando y esa es la forma en la que han venido funcionando incluso los organismos judiciales en el país. Y aquí viene otro detalle que muy bien lo cita Luis Muñoz. La explosión del radar es un excelente distractor. Cajas chinas, que les llaman, ¿no? Un excelente distractor. ¿Por qué? Porque vemos que en Chile, por ejemplo, los Pandora Papers han provocado que hoy en día el Parlamento diga a Piñera, te vas a juicio político. Acá tenemos una asamblea que, bien o mal, ha aprobado un informe que señala que el presidente Lasso ha incumplido el pacto ético y que recomienda a la asamblea recibir al presidente Lasso en el pleno para que dé explicaciones al país con respecto de su participación en inversiones en paraísos fiscales. Entonces este tema del radar, como muchos otros temas que ya los vamos a conversar, vienen a convertirse en esta suerte de distractores, ¿no? De cortinas de humo, de cajas chinas, para ponernos a los ecuatorianos en una suerte de tontódromo a discutir cualquier tontería y dejar de lado los temas realmente importantes. Y hoy resulta que los ecuatorianos tenemos un presidente que está cuestionado y que es mencionado en investigaciones por parte de consorcios internacionales de periodismo por tener inversiones en paraísos fiscales.